Bienvenidos al programa Camino a Dominar el Electrocardiograma en este episodio número 2, colega. Este programa tiene como beneficio para que te ayude a acelerar tus resultados con el electrocardiograma y a convertirlo en una herramienta rentable en tus consultas. Yo soy el doctor Joao Guerra, experto en el electrocardiograma y he llevado a cientos de médicos con mi programa avanzado Domina el Electrocardiograma a dominar el EKG en tan solo 14 días y convertir en una herramienta altamente rentable en sus consultas. El día de hoy tenemos un tema muy bueno y el tema es el siguiente, así que ponga atención. El tema es, mira, ojo, dudo que después de ver este video sigas pensando que no es rentable el electrocardiograma. Así que vamos a iniciar. ¿Y de qué se trata este live de este episodio número 2? Este live se trata, ¿sí?, de que si eres médico, ojo, es específicamente para médicos, si tú eres médico y ya haces consultas, ¿sí?, y quieres aumentar tus ingresos con el electrocardiograma, vamos a estar hablando de las rutas que puedes tener para que el electrocardiograma, el electrocardiógrafo, se convierta en un ingreso pasivo activo en tus consultas. Seas médico general, médico familiar, ocupacional, médico especialista de cualquier área, ¿ok? Te voy a mostrar las rutas que tú puedes hacer para que esto sea altamente rentable en tu consultorio. ¿De qué no se trata este live? No se trata, ojo, de estrategias de marketing para lograr tener un electrocardiograma rentable. No se trata tampoco de atraer pacientes con bailecitos o hacer contenido viral, ¿sí? No se trata de eso. ¿Ok? Así que pongo en contexto porque es para mí muy importante para que sepas por qué te vas a quedar en este live del día de hoy. Así que, mira, vamos a hablar en este momento de beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de tener un electrocardiograma rentable como médico en tus consultas? ¿Sí? Sea que hagas consultas a domicilio, sea que tengas tu propio consultorio o sea incluso que alquiles un consultorio y tengas tus pacientes, ¿ok? ¿Cuáles son los beneficios de tener un electrocardiograma rentable? El beneficio de tener un EKG rentable es un beneficio no solamente para ti, sino para tu paciente. ¿Y cuál es uno de esos beneficios? Primero, es que vas a ayudar a tu paciente de una manera integral, ¿ok? ¿Listo? El segundo beneficio es que vas a tener un activo, ¿sí? Vas a tener un activo, yo voy a agarrarlo por aquí. Vas a tener un activo, este es uno de mis electrocardiógrafos, vas a tener un activo que día a día te va a estar generando ingresos que son literalmente ingresos pasivos, ¿ok? Son ingresos que, mira, es sencillo esto, ¿ok? Es muy sencillo. Y el otro beneficio es que además de esto, vas a tener convenios, ¿sí? Si no eres cardiólogo, vas a tener convenios con cardiólogos para tener un ingreso pasivo que te lo da saber leer el electrocardiograma. Y es por eso muy importante que tú tengas un electrocardiógrafo en tu consulta. Hagas lo que hagas. Listo, vamos a ponerlo por aquí. Hagas lo que hagas. Así pongas Botox y te hayas metido en el mundo de la consulta del Botox, no importa, porque le haces un electrocardiograma a tu paciente como medicina preventiva, porque hay muchas personas que nunca se hacen una cita general, pero se van a la estética a ponerse Botox y no saben que tienen una patología cardiovascular y con el electrocardiograma que tú lo haces como médico preventivo, lo envías al cardiólogo. Y ahí estás generando ingresos. Y ya te voy a decir cómo, cuáles son las rutas que te van a llevar a generar $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $10,000 mensuales con el electrocardiograma. Incluso esto no tiene límites.
No tiene un techo límite. ¿Ok? No existe límites. Ahora sí, ¿cuántas personas han logrado esto? ¿Sí? ¿Quién está logrando esto? En mi programa, Domina el Electrocardiograma, que es mi programa avanzado 100% online, hay colegas que tienen sus consultorios y yo ahí les enseño a dominar el electrocardiograma como un experto, ¿sí? Con rapidez, con seguridad. ¿Y qué sucede? Ellos tienen sus pacientes, ¿listo? Y le haces en el electrocardiograma y hoy en día no solamente son 3, son más de 300 colegas que están generando ingresos. Algunos $500, otros $1,000 mensuales, hay otros que $2,000, $5,000 mensuales. Todo depende de cómo lo vayas aplicando, ¿ok? Cómo vayas aplicando esto aquí. Entonces, yo te voy a decir ahora cuáles son, ¿sí? Porque he tenido muchos colegas que incluso ingresan a mi programa avanzado, pero tienen un obstáculo con esto, porque existen chips que ya nos han ingresado y son chips, ojo, que te dicen, no, yo no me puedo meter en esa área. ¿Ok? Entonces, mira, el electrocardiograma es algo que todo médico general debe de dominar. Nació como un examen complementario de primera línea. Y si es de primera línea, tienes que dominarlo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es una de las cosas que lleva que incluso médicos tengan sus consultorios y estén ganando, pero ganan lo justo para tener una vida de calidad justa? ¿Ok? ¿Y qué hace que no tengan un elemento que les esté generando ingresos y a la vez ayudan a sus pacientes? Son 3. Voy a decir una por una. El primer elemento, y es el más frecuente, es yo no soy cardiólogo, yo no puedo entrar a eso. Yo no puedo hacer electrocardiogramas. Y eso es un grave error porque a nivel mundial existen tantas personas con enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, que es una cardiovascular, que se puede verificar qué consecuencias está dando con el corazón en el electrograma, como una hipertrofia ventricular izquierda, que la puedes diagnosticar e incluso la puedes manejar o derivarla al cardiólogo. Entonces, eso es algo primordial. Este es uno de los graves errores que cometen. El segundo error, que es un chip que se han ingresado aquí, muy claro, es que yo no nací para dominar el electrocardiograma. Yo no nací para eso. O sea, es que esto es imposible para mí. Y déjame ser muy claro contigo, porque si es imposible para ti, entonces estudiar medicina, ¿por qué estudiaste medicina? Si este es el examen complementario más importante del mundo y que tienes que aprender a dominarlo. Yo siempre he dicho, si eres médico y no dominas el electrograma, eres un médico parcial. ¿Ok? Eres un médico parcial. Y eso es mi criterio. ¿Listo? Porque tienes que dominar el electrocardiograma. Es algo fundamental. Es un examen básico. Entonces, cuando cambias ese chip de decir, esto no es para mí, y dices, esto es para mí, eso cambia la estrategia. Es seguridad, es mentalidad. Y vas a ponerte un consultorio y pones un electrocardiógrafo. ¿Listo? Hay un tercer error u objeción que cometen los médicos y es decir, pero no tengo consultorio y entonces yo domino el electrograma, pero no sé cómo hacer. Existen las consultas a domicilio. Y yo tengo estudiantes, en algún momento lo van a ver, en alguna de mis live que hago con mis estudiantes que tienen resultados, es que de las consultas a domicilio de medicina preventiva han logrado obtener ya su consultorio privado. Entonces, mira, si tú te sientes dentro de estas 3 que no te está dejando, déjame decirte que es posible.
¿Listo? Esos son mitos que se han ingresado en nuestra cabeza para no generar más ingresos. Y ahí es cuando yo digo, ojo, y si te identificas con esto, es algo que sucede mucho. Hay médicos que dicen, y todos los días lo escucho, mira, yo trabajaba también en centros de salud, ¿qué pasaba y qué decían? Estudié 10 años de medicina y no nos pagan bien, somos mal pagados. Y yo siempre en mi mente dije, pero es que no somos mal pagados. ¿Qué haces para que seas bien pagado? ¿Qué haces para generar más ingresos? ¿Qué haces? Entonces, toca tu corazón realmente y pregúntate, ¿qué haces para generar más ingresos? ¿Listo? Entonces, yo en este live lo que voy a hacer es, justamente, yo aquí tengo, para que no se me escape absolutamente nada, tengo mi este de aquí, voy a hacerte una forma equivocada de cómo están haciendo donde el electrograma no es rentable. ¿Qué es lo que hacen y por qué el electrograma no está siendo rentable? ¿Ok? Y una de las cosas que hacen que no tengas un electrocardiograma rentable, la primera, y te lo voy a escribir aquí porque acá tengo una pizarra líquida que tengo por aquí. Ojo, y quiero que lo apuntes para toda tu vida. Una de las cosas que no te deja tener un electrocardiograma rentable es, mira, aquí te la pongo. Esto es lo que a ti, ¿listo? Esto es lo que no te está dejando tener un electrocardiograma rentable. No dominar el electrocardiograma. No dominarlo, ¿qué genera? Te genera miedo, inseguridades, incluso si lo estás haciendo y quieres derivar a un cardiólogo, no lo hago porque, ¿y si está mal? Y eso es por el cual no estás teniendo un EKG rentable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, queridos colegas, lo primero que nosotros tenemos que hacer es dominar el electrocardiograma y después empezar con nuestras consultas. Muchos lo hacen al contrario. Se ponen un consultorio, ponen un electrocardiógrafo y empiezan a hacer electrocardiogramas y cuando ya empieza y ven cosas y ya no saben qué hacer, no saben si esto está normal, si esto está bien, si esto no saben, pues el electrocardiógrafo lo guardan y se queda empolvándose por meses, por años, hasta que se deteriore. Entonces, el primer paso es clave, ¿ok? Dominar el electrocardiograma. Ahora sí, como médico, ¿sí? Y sé que por ahí afuera, tal vez no te han enseñado a cómo es el negocio de la medicina, porque una cosa es ser médico, pero cuando empiezas a trabajar, a tener tu consultorio, a tener tus consultorios o consultas a domicilio, es un negocio y cambia esa mentalidad de voy a atender al paciente. No, este es un negocio. Entonces, la mentalidad se va, tienes que alejarte un poco de la mentalidad como médico y actuar como un negocio. ¿Cómo lo hago más rentable? ¿Sí? ¿Cómo hago para que el electrocardiograma se vuelva muy rentable para mí, mientras yo incluso estoy trabajando menos? Y eso te lo da el electrocardiograma. Te voy a dar un paso a paso, ¿ok? Te voy a dar un paso a paso y escúchalo muy bien. Quiero que vayas anotando, mientras vamos en este live, quiero que vayas anotando ese paso a paso, porque quiero que te lo guardes, porque tal vez te pueda ayudar si estás en esta situación y estás ejecutando, te va a ayudar. ¿Listo? Entonces, mira, yo lo voy a ir anotando aquí y el primer paso, claro que sí, es tener nuestro paciente. Ese es el primer paso. ¿Ok? El primer paso es tener nuestro paciente. Este es el paso fundamental y hay que atraer al paciente, ¿ok? Ahora, depende de ti qué hagas, porque lo que tú vas a hacer es llevarlo a tu consulta,
Ajá. O, mira, si trabajas a domicilio, tú vas donde él. Pero eso sí, aquí vienen dos cosas. ¿Qué vas a darle al paciente? ¿Ok? Y quiero que se graben algo. Nosotros no vamos a decir, incluso se puede hacerlo, pero mira, esto resulta mejor. Eso que te voy a dar es 10 veces mejor. ¿Qué vas a hacer? Tienes que manejarle un dolor. ¿Ok? ¿En qué eres experto? Puedes tener un consultorio, haces a domicilio, aplicación de Botox, dermatología, haces, no sé, control de niños sano, pediatría, o mira, no sé qué hagas, ¿ok? Pero voy a dividir estas dos consultas que tú vas a hacer. Entonces tú le das una consulta, ¿ok? Entonces, dentro de esa consulta vienen dos subdivisiones que yo siempre digo. Y por eso aquí es donde yo voy a decirte y te voy a dejar claro este camino, que así tú no te dediques a patologías cardiovasculares. Incluso puede ser esto altamente rentable. Y vamos a ver esto. Supongamos que tus consultas, tú tratas, diagnosticas y controlas enfermedades no cardíacas. Al decirte no cardíacas, pueden ser hepáticas, dermatológicas, estéticas, renales, tiroides, no sé, puede ser mucho, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? A estos pacientes le vas a hacer un electrocardiograma. ¿Cómo haces eso? Cuando llega tu paciente, ¿ok? ¿Listo? Lo que nosotros tenemos que hacerle es un electrocardiograma. Un electrocardiograma preventivo. Esto es medicina preventiva. Tú no vas, ojo con eso, a tratar si tiene hipertensión, no vas a tratar si tiene una insuficiencia cardíaca, no vas a tratar si encuentras una fibrilación auricular permanente y la estás viendo ahí. No. Vas a hacer un electrocardiograma preventivo y lo que tú vas a hacer es un diagnóstico presuntivo. En el momento que tú haces esto, sí, él ha ido por otra patología, pero tú le vas a hacer un electrocardiograma adicional porque quieres cuidarlo a él. Y si él confía en ti, te voy a decir que de 10 pacientes que te lleguen al día, 10 se van a hacer ese electrocardiograma. ¿Cuánto puedes cobrar por esto? $20, $30, $40, $15, como tú desees. Y en ese momento, claro, tú le das la consulta, pero ¿qué sucede? En este momento que yo dibujo aquí, hay $20. Pongámosles $20. Pero ¿qué sucede si diagnosticas y este paciente tiene una patología cardiovascular y tú la detectaste? Y tú la estás detectando. ¿Qué va a suceder? Ok, mira el camino. Diagnosticas y lo vas a enviar al cardiólogo. Sí, porque tú no eres experto. Entonces, como no eres experto, así sea en primera línea, ok, lo vas a derivar. Pero ¿qué sucede? En este momento que lo derivaste, ahí es donde viene la mentalidad del negocio. Haces un convenio con un colega, con un amigo, que sea íntegro, al igual que tú sepas que sea una eminencia, que sea muy bueno en lo que hace, que es experto en lo que hace, porque eso es primordial. Y le puedes hacer un convenio de, mira, yo te derivo a los pacientes que yo diagnostico, pero me das el 50% de la primera consulta. ¿Ok? Y ponte que no sé en qué país estés, voy a poner un rango así muy cercano, $80 la consulta de un cardiólogo, mira, la voy a poner muy mínima, te vas a llevar $40. Y 40 más 20 ya son $60 americanos en un paciente. En un paciente. ¿Ok? Entonces, imagínate que solamente a la semana tengas
10 pacientes. Te estoy poniendo lo más bajo del planeta. Que aquí, si no eres cardiólogo y te basas en otras cosas, tienes 10 pacientes. 10 pacientes que los derivas, 10 por 60, son $600 americanos. Imagínate, son 30 días. Serían 6 por 3, 18. Serían 180 pacientes al mes. Uf, pasan los $1,000 americanos. ¿Cuánto demoraste en hacer esto? Si interpretas correctamente un electrocardiograma y si lo dominas, tu consulta, menos de 1 minuto te dedicas al electrocardiograma. No te dedicas más. No te dedicas más. Pero lo estás ayudando al paciente con algo que tú debes de dominar. ¿Listo? Hay patologías que son asintomáticas y en el electrocardiograma las vas a diagnosticar. Y por eso te digo, este es un paso a paso. Si tú tienes tu consultorio ahora, listo, lo puedes empezar a aplicar. Pero, ojo, y te lo voy a hacer muy claro, no lo apliques si no eres experto en el electrocardiograma todavía. Porque la integridad es lo que te va a traer más pacientes. Si realmente eres experto y tu paciente está muy agradecido contigo, ese paciente va a empezar a hablarle a otras personas y tú, sin gastar en publicidad, va atrayendo a más personas. Esa es una parte de cómo el electrocardiograma puede ser altamente rentable. Te he puesto 10 pacientes a la semana. Y yo, sinceramente, por experiencia, diría que hasta 50, si eres uno solo, ¿no? Si eres una persona, nada más. Solo tú estás trabajando ahí. Pero obviamente, si tienes incluso una mini clínica y tienes 2 personas más, 3 electrocardiógrafos, esto se va a multiplicar por 3. ¿Ok? Perfecto. Ahora, viene otra forma. ¿Cómo yo puedo hacer que el electrocardiograma sea altamente rentable? ¿Cómo puedo hacer que el electrocardiograma sea altamente rentable? Si yo voy a tratar patologías cardiovasculares en primera línea. Yo soy médico general, familiar, soy médico ocupacional. Bueno, entro como primera línea. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y te voy a dar ese camino que tú vas a aplicar desde el día de hoy para que logres que ese electrocardiógrafo sea rentable. ¿Listo? Primero tienes un paciente, ¿no? Y tu consulta es cardiovascular. Y generalmente, te voy a poner un ejemplo, hipertensión arterial. Dentro de la hipertensión arterial, tienes un paciente que llega y sí o sí te vas a hacer un electrocardiograma. Este electrocardiograma viene en 2, tanto para medicina preventiva, porque vas a prevenir consecuencias, o incluso para diagnosticar consecuencias de la hipertensión arterial. Te voy a poner un ejemplo, hipertrofia ventricular izquierda. Sabiendo esto, con el electrocardiograma, ¿qué va a suceder? Listo, le dices al paciente, nos vemos dentro de un mes, pero en el siguiente mes vas a hacer esto, esto y lo otro, nos vamos a hacer un electrocardiograma, pero cuando vengas el tercer mes, el paciente tiene primera consulta, segunda consulta no hacemos, y la tercera consulta hacemos un electrocardiograma. Y acá hacemos otro electrocardiograma. Tú le vas haciendo el electro cada 3 meses para ver cómo va este paciente. ¿Ok? Y en ese momento, mira, vas a cobrar tal vez $20. $20 por un electrocardiograma de 12 derivaciones que lo haces ahora. Si tienes un holter de electrocardiografía, incluso cobrarías mucho más que esto, porque se lo lleva el paciente 24 horas pegado ahí y tú lo ves desde el celular. Entonces, imagínate, si tú te dedicas solo a consulta cardiovascular y sabes atraer pacientes, y te voy a poner un número a la semana, ojo, a la semana,
Mira, la semana que por día te vayan, ponle un mínimo de 8 pacientes, o pongamos 10 a la semana, perdón, 10 al día, serían 5. 5 días son 50 electrocardiogramas, que yo tengo que multiplicar por 20. ¿Cuánto es 50 por 20? 5 por 2, 10. ¿No? Entonces, hay muchos resultados. Hay muchísimos. No hay límites, porque entre más pacientes tengas, más vas a hacer el electrocardiograma. Ahora sí, ¿dónde y en qué momento yo puedo hacer que el electrocardiógrafo se haga incluso mucho más rentable? Así que voy a darte un paso específico para que tú logres, mira, dedicar menos tiempo a ese electrocardiógrafo. Menos tiempo. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Ok. Llega el paciente. Al inicio, si no tienes un personal, vas a hacer tú el electrocardiograma. Te vas a demorar un instante de 20 o 40 minutos que des tu consulta. Te vas a demorar un instante en hacerlo. Y eso es tiempo, ¿ok? Y yo siempre digo, ojo, y eso lo hago en mi empresa. A ver, yo ya he empezado a delegar muchas cosas de mi empresa y en mi empresa yo solamente me dedico a esto, a compartir lo que sé, ¿ok? Y antes yo hacía todo eso y no me podía concentrar. Si yo hoy en día volviera a hacer todo eso, mis ingresos en mi empresa van a disminuir porque dedico más tiempo a eso. Ahora me dedico literalmente a compartir mi conocimiento. ¿Listo? Entonces, si yo me dedico a eso, van a disminuir mis ingresos. Pero si tengo un equipo que lo delego y hace muchas cosas por mí y yo me dedico a una sola cosa, voy a tener más tiempo para tener más clientes. ¿Y cómo se hace eso en el electrocardiógrafo? Bueno, llega tu paciente, ¿ok? Puedes incluso poner a la recepcionista a hacer el electrocardiógrafo, que no es nada difícil, es muy sencillo, ¿ok? La puedes entrenar. Entonces, primero pasa por la secretaria, ¿ok? O puede ser auxiliar de enfermería. Le hacen el electrocardiograma. En ese momento que están haciendo el electrocardiograma, tú estás, ojo, tú estás con el paciente en la consulta. Y ella lo que va a hacer es pasarte el electrocardiograma. Y tú en un minuto lo lees. O incluso en menos de un minuto lo hacen mis estudiantes. ¿Ok? Ahora, esto va a disminuir tiempo porque si tu consulta antes demoraba 35 minutos porque tú le hacías el electrocardiograma, ahora tal vez dure 20 minutos. Mucho más si es una consulta de control, mucho más fácil. Realmente la primera consulta sí hay que darse su tiempo, ¿ok? Pero cuando ya es control, todo empieza mucho más rápido. ¿Listo? Entonces ese es un paso a paso, ¿ok? Si tú eres un médico que te dedicas a patologías cardíacas, tienes un paso a paso. Y si eres un médico que te dedicas a patologías extracardíacas, o sea, no cardíacas, tienes un paso a paso para rentabilizarlo e incluso tú le estás dando trabajo al cardiólogo por el trabajo que tú estás haciendo, ¿sí? Entonces ese es un paso a paso muy sencillo de aplicar. Si ya tienes tu consultorio o estás por iniciar tu consultorio, tienes ese paso a paso. ¿Listo?
Existe otro que es consultas a domicilio, que es igual, solo tienes que transportarlo a domicilio. Y a domicilio el costo tiene que elevarse, ¿sí? Porque tienes que hacer un viaje, entonces ese es un costo adicional. Porque si tú piensas cobrar igual, si vas a domicilio, ahí donde no estás pensando con mentalidad de empresario o con mentalidad del dueño del negocio, y estás pensando solamente en ir y hacer lo que amas y que está perfecto. Pero si no tienes la mentalidad del dueño del negocio, de la empresa, del dueño del consultorio, calidad de vida, mira, si tienes hijos, tus hijos también necesitan. Entonces, esto es yo te doy algo que te va a ayudar y tú me vas a dar algo que me va a ayudar a mi consultorio, a mi familia. Y eso es lo que pasa. Ha pasado desde que somos niños, de cambiar una cosa con otra. Ha pasado desde que nosotros no existíamos. Y yo sé que muchos, como no les han enseñado en la universidad, no saben nada del negocio e incluso cometen un grave error, que es no aprender a cobrar lo que valen. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces, esto ha sido el paso a paso para que tú tengas un electrograma altamente rentable. Así que, terminando este live, dudo que sigas pensando que el electrograma no es rentable.